Y aquí estamos de nuevo. Qué gusto me da saludarle a cada uno de ustedes. Es un honor, una alegría, un privilegio presentarme delante de cada uno de ustedes. Para mí es de grata alegría saber de que puedo llegar hasta muchos lugares con la Biblia, con nuestro programa. Escrito está, definitivamente M44, que significa Mateo 4:4, nuestro Dios dice, escrito está para cada uno de nosotros, para que podamos estudiar de la palabra de Dios. Queridos amigos, hoy vamos a estudiar algo aparentemente insignificante, pero para nosotros tiene un significado especial, tierno. ¿Por qué decimos tierno? Porque vamos a hablar de los niños. Hablar de los niños, podríamos decir, es hablar del regalo que Dios nos ha dado. Yo sé de que para algunas personas los niños son molestosos, para otros fastidiosos, para otros no quieren ni saber mucho de los niños. En un restaurante, cuando están haciendo ruidos, los quieren ignorar. Quiero decirles de que lo más bello es poder convivir con los niños, porque nosotros aprendemos hasta de los niños. ¿Y qué aprendemos de los niños? Oh, cosas preciosas, cosas maravillosas. Y de eso vamos a estudiar en este momento. ¿Qué le parece? Al abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 13 hasta el 15, escuche lo que dice ahí la palabra de Dios, para que usted sepa que en los niños hay un tremendo valor y aparte de un valor, podemos aprender cosas grandes y preciosas. Dice el versículo 13. Y le presentaban a los niños para que los tocase, pero los discípulos los reprendieron, dice. Y el versículo 14. Al verlo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Y óigame, el versículo 15 dice el Señor Jesús: de cierto os digo que cualquiera que no recibe el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él, dice Jesús. Eso dice la palabra de Dios claramente acá. Ahora, cuando Dios dice algo, más vale que nosotros lo acatemos, lo entendamos y lo practiquemos, queridos amigos. Cuando nuestro Señor Jesús está diciendo que los niños se los llevaron a Él y los grandes, los adultos, inmediatamente lo impiden, podríamos decir, el Señor Jesús estaba observando, estaba mirando. Alguno podrá haber pensado: Jesús no se da cuenta, lo vamos a correr y todo igual. Pero amigos, no sucedió así. Jesús estaba observando. No olvide esto. Jesús mira cuando tú crees que nadie está mirando. Y al mirar esto, dice la Escritura que Jesús se indignó y habla y dice: dejad venir a los niños a mí y no se los impidáis, dice Jesús. Yo quiero decirte de que hay muchas maneras de impedir que los niños lleguen a Jesús. Una de las maneras sería no dejando que tengan el conocimiento de la palabra de Dios, cuando tú como padre, tú como adulto, tienes la responsabilidad de enseñarle de aquel Dios vivo, de aquel que es nuestro maestro. Entonces, ahí podríamos decir: mire qué manera es de impedir que los niños lleguen a Jesús. ¿Qué otra manera podríamos decir de que podamos impedir que los niños lleguen a Jesús? Cuando le privas a los niños a hablar con Jesús por medio de la oración. Cuando tú serías el maestro en casa de ponerle a cada niño, a cada niña, de que hay que estar en comunicación con aquel que todo lo hizo, aquel que es nuestro Rey de Reyes, con aquel que es el Señor de Señores. Esto está bajo la responsabilidad de nosotros, los adultos, los padres. Por eso Jesús dice que dejemos ir a los niños hasta donde Él se encuentran
Y fíjese bien el versículo 15, yo quiero que lo vamos a leer. De cierto os digo, dice Jesús, cualquiera que no recibe el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él, dice Jesús. Quiere decir que para poder llegarnos hasta donde está nuestro Señor, debemos nosotros ser como aquellos niños inocentes, como aquellos niños sin prejuicio, aquellos niños que van con confianza al Padre. Por eso el Señor Jesús espera de cada uno de nosotros que vayamos a Él como niños. ¿Te gusta la sinceridad de los niños? A mí me encanta. Yo creo que si hay alguien sincero, son los niños. Entonces deberíamos de aprender, podríamos decir, de los niños, porque si hay alguien sincero en el mundo en que vivimos, son los niños. Nosotros los adultos fingimos, pretendemos y actuamos diferente, pero los niños son sinceros. Cualidades de los niños. Los niños son manejables. Los niños, por lo regular, cuando usted le da una tarea, el niño trata de cumplirla. No todos, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo como en general. Niños que realmente obedecen a sus padres. Manejables. Nosotros los adultos, qué difícil nos volvemos, ¿verdad? Qué difíciles podríamos decir. ¿Y por qué digo eso? Porque nos cuesta seguir más que todo lo que Dios dice. Los niños razonan diferentes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Los niños razonan diferente. Nosotros los adultos razonamos en muchas veces bastante equivocados, con opiniones absurdas, con ejemplos que no van, con pensamientos que hieren muchas veces, con palabras, perdón. Los niños razonan diferente. Nosotros, por nada, muchas veces nos enojamos. Nosotros los adultos, increíblemente, razonamos de una manera muchas veces inapropiadamente, no como debería de ser. Los niños son dóciles. Qué maravillosos son los niños, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dice que tenemos que ser como los niños. Los niños son dóciles. ¿Qué quiere decir dóciles? Manejables. Los niños son con esas características que nosotros los adultos deberíamos de imitarlos a ellos. Los niños son inocentes. Los niños por lo regular creen y siguen creyendo. Mire por qué nuestro Señor nos invita a nosotros que si queremos heredar el reino de los cielos, tenemos que hacerlo como un niño. Porque los niños son inocentes y para heredar el reino de los cielos, definitivamente tenemos que tener una mente inocente delante de nuestro Dios para que nuestro Dios la maneje, para que nuestro Dios sea el que se encargue en poner en nosotros la palabra para creer prácticamente. Los niños no son rencorosos. Los niños, por lo regular, tú lo vistes por la mañana peleando con un niñito, peleando con el otro, hasta discutiendo, y ahí están. Pero en un par de minutos se les ha olvidado todo. Los niños no son rencorosos. Ellos inmediatamente, lo feo que acababa de suceder, el pleito que tuvieron, inmediatamente lo olvidan. Nosotros los adultos, qué difícil nos volvemos. Por cualquier cosa queremos llevarla en nuestro corazón y ahí tenerla y no queremos y decimos, esto no se me va a olvidar a mí. Esto no me lo pueden hacer a mí. Jamás. Y guardamos rencor. Los niños no son rencorosos. Por eso nuestro Señor nos llama y nos invita a nosotros a que seamos como los niños. Mire qué importante entonces son los niños. ¿Crees que podemos aprender de los niños?
Claro que sí, los niños nos dan el ejemplo a nosotros porque no son rencorosos. Quiere decir que aquella discusión que tú tuviste con tu hermana debería ser como los niños. Al ratito, en el momentito o en un par de horas, estará llamando, hermanita, me equivoqué, perdóname. Y seguimos iguales. Pero lamentablemente hay parientes, hay familias que tienen años que ni se hablan. ¿Por qué? Por rencores. Los niños no son así. Y el Señor nos invita a nosotros a que seamos como los niños. Queridos amigos, usted que tiene su novia, usted que tiene a su esposa, usted que tiene a alguien que está relacionado con esa persona y ha tenido algún problema, déjese de rencores. Déjese de andar ahí guardando cosas que le están haciendo daño adentro de usted. Dice así la palabra de Dios. Créanle, este es lo que está hablando nuestro Señor, que seamos como los niños. Los niños son bien dependientes de papá y mamá, dependen de ellos. Dios quiere que tú y yo seamos dependientes de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor quiere, queridos amigos, que nosotros aprendamos a depender de un Dios todopoderoso. Que cualquier situación que esté sucediendo, tú y yo podamos decir, yo dependo de un Dios, y un Dios que está al tanto y que me está ayudando en todo lo que yo necesito. Los niños siempre están sujetos a sus padres. Dependen de los padres. Los niños, queridos amigos, nos enseñan a nosotros que debemos de estar sujetos a nuestro Padre Celestial. El llamado de hoy es a que seamos como los niños, pero como niños obedientes, niños respetuosos, niños que siempre están buscando a sus padres para coger un consejo de ellos. Los niños siempre confían. ¿Qué te parece si seguimos el consejo de nuestro Dios y desde ahora le decimos a nuestro Padre Celestial, hoy voy a confiar más que nunca en usted, mi Señor? Queridos amigos, nuestro Señor Jesús dice, de cierto os digo que cualquiera que no recibe el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Esto dice la palabra de Dios. El llamado para usted y para mí de hoy es que seamos como niños para que muy pronto estaremos en la patria celestial. Que el Señor me los bendiga y nos vamos a mirar en un próximo video. Feliz tarde, feliz noche, feliz día para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.